Bueno, una vez más estamos aquí en la sesión de Ciencias Naturales y el día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema, que es prácticamente las propiedades y organización de los seres vivos, ¿no? Como ustedes ven, ya hay un animalito ahí relacionándose con otro y este tipo de organización es la que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Propiedades y organización de los seres vivos, como les estaba comentando. Bueno, primero vamos a acordarnos un poquito referente al tema de propiedades. Para tomar en cuenta esta parte, debemos recordar que la célula es la unidad estructural y funcional de la vida. Todos los seres vivos, por diferentes que nos puedan parecer, están formados por células. Cualquier ser vivo está formado por la célula. Existen seres vivos formados por una célula. Son organismos unicelulares y seres vivos que tienen más de una célula y son organismos pluricelulares. Entonces, la organización de esta parte o la organización de este segmento hacen que los seres vivos tengan las siguientes propiedades. Primero, los seres vivos son aquellos organismos con complejidad que están formados por una o más células, como te estaba diciendo anteriormente, y que poseen la facultad de realizar funciones básicas de la vida. ¿Cuáles son esas funciones básicas? Nacer, crecer, alcanzar la capacidad para reproducirse y morir. Pero realmente las funciones en sí están enfrascadas en la nutrición, la relación y la reproducción. Hablaremos un poquito de estas secciones antes de entrar a los mecanicistas o vitalistas que se consideraban antiguamente a las personas que estudiaban este proceso. Veamos un poco más profundo esta singularidad. ¿Cómo podemos distinguir a los seres que tienen vida? Por ejemplo, si trituramos piedra, tierra, insectos muertos y hojas muertas y los observas por microscopio, ¿se verán todos igual? Según dos grupos diferentes de científicos, existen dos respuestas para esta pregunta. Los mecanicistas o físicos, entre ellos Descartes, afirmaban que los organismos vivos no son diferentes a la materia inanimada, mientras que los vitalistas, entre ellos Pasteur, afirmaba que los organismos vivos tenían características ausentes en los elementos no vivos. Entonces es así como realmente se comenzaron a debatir los mecanicistas o vitalistas. Pero realmente, ¿quién tenía la razón? Como usted puede apreciar, según el biólogo evolutivo alemán Ernst Mayr, los dos grupos tenían la razón, aunque también se contradicen. Los mecanicistas o físicos acertaron al afirmar que no existe una fuerza vital como componente de la vida y que al nivel molecular la vida puede ser interpretada a través de fundamentos de la física y de la química. Es lo que dijo en ese entonces Ernst Mayr, quien fue un destacado biólogo evolutivo. Además fue acreditado como un taxónomo y ornitólogo naturista dedicada al estudio esencial de la vida. Pero también el razonamiento de los vitalistas era que, pese a todos los seres vivos, no son como la materia inerte, ya que tienen muchas propiedades únicas, como diseños genéticos complicados y macromoléculas o moléculas complejas, como son los ácidos nucleicos y las proteínas, cuyo propósito es el crecimiento y funcionamiento de un ser vivo. Si bien los organismos vivientes están formados por átomos, moléculas, al igual que los seres no vivos, también son sistemas estructurados y organizados en varios aspectos distintos al mundo inanimado. En efecto, tienen una gama de características que le dan cualidades que no están
en las estructuras inanimadas y que, de acuerdo con la biología estadounidense, Audersir y el alemán May, son las siguientes, las que vamos a mencionar a continuación. Estos seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y transformarlos. También capacidad de crecer y desarrollarse de acuerdo con un programa genético. La capacidad de responder a alteraciones en el medio circundante. Capacidad de reproducirse a partir de una molécula llamada ADN. Y la capacidad de autorregulación y una estructura organizada y compleja. Es lo que se le denominaba en ese entonces estas propiedades a los elementos estudiados. ¿Quiénes hacían esto? Los mecanicistas o vitalistas que realmente en un momento determinaron que los organismos vivos prácticamente se originan de células o de elementos inertes. Pero, ¿qué es una propiedad emergente realmente en un ser vivo? Se denomina así las diferentes propiedades que aparecen en cada nuevo nivel de complejidad y que no están presentes en el nivel anterior, desde la molécula más simple hasta los organismos más complejos. Es decir, si en la molécula se encontraba la unión, en la otra acción se va a encontrar una reagrupación y de esa manera existen diferencias entre cada uno de ellos. A continuación, vamos a ver la organización compleja de los seres vivos. Los seres vivos se componen de átomos, al igual que la materia inerte. Sin embargo, las principales sustancias encargadas del desarrollo y funcionamiento de un ser de naturaleza viva son las moléculas complejas, que no existen en la sustancia no viva, como usted lo puede apreciar aquí. En primera instancia, vamos a encontrar a los átomos. La unión de varios átomos formará una molécula. Estos átomos se unen a través de los electrones. Entonces, esta unión de electrones forma algo denominado enlace. Las moléculas, al unirse con otra parte inorgánica y una orgánica, formarán lo que se denomina la célula, que es ya prácticamente un organismo vivo. Este organismo vivo va a poseer en su interior un núcleo y este núcleo va a poseer el famoso ADN, el que va a permitir la circuncisión o el avance de esta célula. La unión de varias células va a formar un tejido que puede ser tejido óseo, tejido muscular o tejido nervioso. Y la unión de varios tejidos formará un órgano. En este caso puede ser un hueso, puede ser un músculo, puede ser una mano, puede ser un pie prácticamente, ¿no? Pero recordemos que la unión de tejidos es la que te va a formar el órgano, como en el caso del corazón. El corazón tiene diferentes tejidos y es un órgano indispensable para el ser humano. Pero la unión de estos órganos, cuando tienen características iguales, como en el caso de los huesos, pues todos los huesos no tienen su misma forma, pero sí tienen su misma composición, ellos van a formar algo denominado sistema, ¿no? Este sistema es considerado como prácticamente algo que se agrupa de igual manera o que presenta características similares entre cada uno de los órganos y por eso forma lo que es el sistema óseo. Lo mismo pasa con los músculos. Los músculos se agrupan y forman el sistema muscular. El sistema nervioso también está incluido. ¿Por qué? Porque todos los nervios son iguales. Si yo me saco un nervio de un brazo y comparo mi nervio con el de una pierna, su estructura va a ser igual. Es decir, estará formado por células nerviosas, ¿no? Pero la agrupación de estos sistemas con otros aparatos, más me olvidaba, los aparatos son aquellos que tienen una conformación de órganos con tejidos diferentes. Por ejemplo, el tejido que se encuentra formando la parte de la garganta es
es diferente al tejido que se encuentra formando el estómago. ¿Ah? Lo mismo sucede con lo que corresponde la nariz. La diferencia que existe entre el tejido de la nariz con el tejido del pulmón es diferente. Entonces, a esta unión de órganos se le va a denominar aparatos. Y por eso que existe aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato excretor. La unión de aparatos y sistema formará un organismo vivo denominado, prácticamente puede ser un hombre, un lobo o un otro animal vivo que se forme con esta unión entre sistemas y aparatos. Pero, ¿qué pasa cuando se juntan o se unen especies iguales? Por ejemplo, un lobo con otro lobo o familias de lobos. Van a crear una población. Esta población se va a unir con árboles, conejos, con animales silvestres y van a formar una comunidad. Esta comunidad a su vez se va a unir con otros seres vivos y también con el ambiente inerte, es decir, aquello que no tiene vida. Entonces, de esta manera formará un ecosistema. Y este ecosistema puede ser de diferentes clases. Puede ser acuático o terrestre e incluso aéreo, ¿no? Y la unión de estos ecosistemas va a denominar lo que se denomina ecosfera o biosfera o también conocido como planeta Tierra. Acorde con la descripción previa, los seres vivos se componen de átomos, como le habíamos dicho, y moléculas, igual que la materia inerte. Sin embargo, las principales sustancias encargadas del desarrollo y funcionamiento de un ser de naturaleza viva son las moléculas complejas, que no existen en la sustancia no viva. El término materia viva se utiliza para designar el tipo de materia de la que están formados todos los seres vivos. Pero eso, el concepto no se opone al de materia muerta, sino más bien al de materia no viva, es decir, aquella que constituye el resto de los elementos naturales, además de los seres vivos. Los organismos vivos son estructuras complejas y adaptadas de manera jerárquica, en orden de complejidad creciente. Esta organización incluye macromoléculas, organelos, células, tejidos, órganos, sistema de órganos, organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas y biosferas, como te lo expliqué anteriormente. Pero vamos a ver un poquito más referente a este tipo de organización. Como lo puedes apreciar dentro de esta imagen, encontramos diferentes niveles. Primero tenemos al nivel atómico, luego tenemos al nivel molecular, luego tenemos al nivel celular, luego tenemos al nivel de tejido, luego tenemos el nivel de órganos, al nivel de sistemas y aparatos, como te lo nombré anteriormente, y llegando a lo que es un organismo vivo. Se lo podría considerar como en este caso un primer nivel de organización, en este caso la organización del ser vivo. De ahí en adelante se lo considera también la unión de organismos, como lo había nombrado anteriormente, para formar una población. Y esta población formará comunidades y estas comunidades formarán lo que se denomina ecosistema y estos ecosistemas formarán la famosa biosfera o ecosfera. Cada nivel está integrado por todos los elementos correspondientes al nivel inferior. Sin embargo, las propiedades de cada uno no son simplemente la suma de las propiedades de los componentes, sino que en cada nivel surgen nuevas propiedades debido a la interacción entre todos los componentes. Estas propiedades que surgen en cada nivel de complejidad son conocidas como propiedades emergentes, la que te había nombrado anteriormente. Es una propiedad que no se repite en el nivel anterior. ¿Cómo entendemos esta propiedad emergente? Podemos decir que son atributos de una comunidad que no aparecen en los individuos o poblaciones aisladas, ¿no? Prácticamente a eso se le considera una propiedad emergente. Pero en tu texto
vas a encontrar también referencia acerca de estas propiedades emergentes. Por ejemplo, dentro de este orden de ideas, para comprender a la propiedad emergente, se establece que las especies interactúan con un conjunto dentro de una especie o una escala espacial, formando estructuras ecológicas y procesos que concretan oportunidades funcionales particulares a cada comunidad. Esta coexistencia se consigue gracias a las propiedades emergentes. Por ejemplo, una propiedad emergente de un individuo sería prácticamente la facilidad de distinguir entre organismos individuales y también la capacidad de tener ciclo vital antes mencionada, es decir, que este individuo tiene un ciclo de vida. El otro nivel que habíamos nombrado era la población. ¿Qué vamos a encontrar dentro de la población en las propiedades emergentes? Vamos a encontrar el tamaño, que indicará el número de organismos, la densidad, que indicará el número de individuos por unidad de superficie, un patrón de distribución que ordena la ubicación de los organismos en una población, un parámetro demográfico, es decir, natalidad, mortalidad, inmigración, emigración, para tener un control dentro de ese espacio geográfico. También tasas de crecimiento poblacional y estructura poblacional. En las comunidades, acá me encontramos riquezas de especies, composiciones, estructura, fisionomía, diversidad, dominancia y rareza, fenología, estado sucesional y también la tasa de recambio de especies. Pero cada una de estas descripciones que te he nombrado la vas a encontrar en tu texto en la página 12 o si no en tu libro virtual. Y abarcando un poco más, tenemos a los ecosistemas, que dentro de estas propiedades emergentes vamos a encontrar la productividad primaria, la productividad secundaria, la velocidad de patrón de movimiento de la energía, la estructura trófica, la velocidad de patrón de movimiento de materia, también la tasa de descomposición, eficiencias ecológicas, biomas en pie y especies en clave. Y por último, tenemos a la biosfera, que también es la unidad ecológica formada por todos los ecosistemas de la Tierra. Es decir, prácticamente es el planeta Tierra poblado. Con todo esto que hemos trabajado el día de hoy, espero que te haya gustado la sesión y le des un like y te suscribas al canal. Muchas gracias y sobre todo, cuídate bastante y quédate en casa. Hasta la próxima.